El millonario se sorprende al llegar temprano y encontrar a una mendiga desaparecida en casa. Leonardo Carballo nunca imaginó que un día cualquiera se convertiría en una noche para no olvidar. Él, un hombre marcado por la tragedia, acostumbrado a regresar tarde a su mansión silenciosa, decidió esta vez llegar temprano. Y lo que encontró no fue lo que esperaba. La puerta principal abierta, la casa envuelta en un silencio absoluto que casi dolía, como si las paredes absorbieran cualquier rastro de alegría. Pero en el jardín, allí donde el sol moría entre sombras, sonaban risas. Ríe una mujer, no cualquier mujer. Marina Gómez, la nueva niñera, estaba jugando con sus gemelos, Gustavo y Alicia. Pero algo extraño, inquietante, sacudió a Leonardo al verla. La niñera no era esa figura triste y ausente que imaginaba, sino una llamarada de vida inesperada, como si hubiera vuelto del abismo para traer luz a ese lugar oscuro. Los niños se movían, sí, pero sus movimientos eran silenciosos. Leonardo sentía un nudo fuerte en la garganta mientras se acercaba a la escena que rompía el aire pesado de su hogar. Marina cuidaba de ellos con una delicadeza que a veces lo partía en dos, porque bajo esa chispa de alegría había un dolor igual al suyo. Descubrió, casi por accidente, que Marina llevaba una mochila invisible llena de cicatrices. Perdió a su propio hijo en un error médico devastador, y ahora luchaba contra el reloj para desmontar esa injusticia. Esa lucha compartida parecía un puente entre ellos, una conexión que apenas podía explicar con palabras. Pero justo cuando Leonardo empezó a creer que había encontrado una luz, sus ojos se posaron en su escritorio, donde una carta sin abrir descansaba, como una sombra más que habitaba en esa casa. El sobre estaba sellado con cera negra, y el nombre del remitente, un desconocido, garabateado con urgencia. Al abrirla, la atmósfera se quebró. El papel contenía una advertencia espeluznante, un oscuro secreto del pasado que la niñera que rescataba la esperanza, los niños atrapados en su mutismo, y Leonardo, el hombre quebrado que se aferraba a un hilo de vida. Todo parecía a punto de derrumbarse otra vez. ¿Había llegado la calma o solo era la calma antes de la tormenta? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La atmósfera en la casa se tornó insoportable. Leonardo no podía quitar los ojos de la carta que sostenía en su mano, esa advertencia que parecía un látigo azotando su conciencia. Miró a Marina, cuya risa, antes tan fresca, ahora sonaba lejana, como un eco atrapado en un túnel oscuro. Los gemelos, en su silencio espectral, miraban a su alrededor con ojos grandes y preocupados, como si presintieran que una tormenta se acercaba. Leonardo, la voz de Marina, algo titubeante, lo trajo de vuelta. ¿Qué sucede? Él tragó, sintiendo el nudo en su garganta apretar con fuerza. No podía simplemente contarle sobre la carta, como si fuera una rutina del día a día. Este era algo más. Marina, encontré esto. Las palabras apenas salieron de su boca, cargadas de un peso inaguantable. Ella se acercó. Su expresión de preocupación se intensificó a medida que Leonardo le mostró el papel. Su rostro palideció, y un escalofrío recorrió su espalda. Las risas de los niños parecieron desvanecerse, dejando un vacío glacial. ¿De quién es?, preguntó, buscando en la mirada de Leonardo alguna respuesta que no iba a tener. No lo sé. Su voz se volvió un susurro. Pero hay algo oscuro aquí. Algo que puede destruir esta. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Tenía miedo de lo que implicaba. En ese instante, un golpe seco resonó en la puerta principal. Un sonido fuerte, como si el destino hubiera decidido entrar sin pedir permiso.
Todos se estremecieron, y el silencio pasó de ser pesado a insostenible. Marina dio un paso atrás, sus ojos abiertos como platos. Los gemelos se apresuraron a esconderse detrás de su madre, el miedo palpable en el aire. Leonardo, con el corazón latiendo como un tambor, se dirigió hacia la puerta. Algo en su interior le decía que este momento cambiaría todo. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con un hombre de rostro pálido y los ojos llenos de furia. Era un desconocido, pero algo en él resonaba como un eco distante. El hombre no dijo nada al principio, solo respiraba con dificultad, como si le costara controlar su propia rabia. «¡Tú!», gritó, señalando a Leonardo como si lo hubiera estado buscando durante años. «¡Eres un monstruo!». El impacto de sus palabras resonó en la casa como un trueno. Leonardo sintió que el aire lo abandonaba. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Marina dio un paso atrás, tratando de proteger a los niños, sus manos temblorosas apretando a Alicia y Gustavo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Leonardo, sintiéndose como si lo aplastaran dos mundos, el real y el de la carta que aún sostenía. El hombre dio un paso adelante, su voz era un torrente de rabia contenida. «Tú has arruinado vidas. Sabías lo que pasó y no hiciste nada». Las palabras del hombre cortaron como un cuchillo. El rostro de Marina se congeló al escuchar esa acusación. Parecía que algo se rompía dentro de ella. Los niños, asustados, comenzaron a llorar y el caos se instaló. Leonardo sintió que el mundo se desmoronaba. Todos los secretos que había intentado enterrar empezaban a salir a la luz, y por un breve momento su vida parecía colgar de un hilo tan delgado que podía cortarse con un simple susurro. El desconocido, al ver su confusión, sonrió, pero no era una sonrisa amistosa, era un gesto lleno de malicia. «Esperabas que esto se quedara oculto», dijo, casi burlón, «pero ahora verás cómo el pasado vuelve para reclamarte». Y como si la casa hubiera estado esperando este momento, el silencio se rompió, y entre los gritos de los niños y la furia del intruso, una sombra se deslizó por la puerta. Una figura familiar, una imagen del pasado, apareció detrás del hombre. Una mujer que había creído perdida, y que ahora enfrentaba a Rafael con una mirada cargada de desconfianza. Cristina. Leonardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No solo la carta contenía secretos, sino que la verdad tenía un rostro, una voz y ahora una misión. ¿Qué más se había ocultado tras las paredes de su propia vida? ¿Estaba realmente listo para descubrir la tormenta que se avecinaba? Las respuestas estaban a punto de estallar, y con eso, todo lo que creía saber podría desvanecerse en un instante. Leonardo sintió que el aire se le escapaba. La figura conocida detrás del hombre furioso, esa mujer, Cristina, lo dejó sin palabras. Ella, perdida en los laberintos de su mente, aparecía ahora como un fantasma del pasado. Su mirada un tirón del dolor que creía haber olvidado. ¿Cómo podía estar allí? Se preguntó si todo estaba conectado, si cada secreto estaba a punto de unirse en una tormenta que lo arrasaría todo. «Cristina», susurró, incapaz de entender. La incredulidad lo paralizaba. Marina, todavía aferrada a los gemelos, intercambió miradas de sorpresa con él. Los ojos de Cristina brillaban como si la rabia que contenía hubiera sido el único combustible que la mantenía viva. «No puedo creer que estés aquí, después de todo lo que pasó». Leonardo apenas podía articular sus palabras. La confusión envolvía su mente como un espeso de niebla. La tensión crecía en la habitación. Cada segundo parecía acercarse a un punto de ebullición. El desconocido se expresó con un tono lleno de desprecio. «Tú te escondes detrás de esta fachada de familia perfecta, pero ella sabe la verdad». ¡Patapum! Un retumbante eco atravesó la estancia cuando la puerta se cerró violentamente tras Cristina, ahogando sus palabras. Ella respiró hondo, su cuerpo temblaba y parecía sostener consigo no solo sus dudas, sino el mismo peso del pasado. «Siempre supe que había algo oscuro», fue lo único que logró decir antes de que el pánico la envolviera. «Nunca quise volver.
Pero los niños, los gemelos comenzaron a llorar aún más, su frágil inocencia desmoronándose de frente a un mundo que nunca debieron conocer. Marina se acercó a ellos, pronta a calmarlos, pero el aire estaba cargado de una tensión insoportable. «¿Qué has hecho?», preguntó Leonardo al desconocido, ahogando su propia angustia. Su corazón latía desbocado mientras permanecía anclado entre dos tormentas. Este era un instante que cambiaría todo. «Lo que tú no pudiste», replicó el hombre, avanzando un paso más, embriagado de rabia. «¿Qué tipo de padre puedes ser al ignorar el sufrimiento de los demás?». Una ráfaga de emociones recorrió a Leonardo. Sus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Qué sufrimiento? ¿De qué demonios estaba hablando? Se sentía cada vez más atrapado entre estas versiones de su vida que se cruzaban, pero el recordatorio de los gemelos lo anclaba. Cristina, con lágrimas chispeando en sus ojos, rompió su silencio. «Leonardo, detente». Su voz era un lamento, y él pudo ver cómo sus manos temblaban. «Yo sé quién soy». Él la miró, tratando de descifrar el significado de sus palabras, pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador salió de los labios de Alicia, su pequeña niña. «¡Mamá!», gritó. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». El grito se desvaneció en la atmósfera cargada de caos, y todos se giraron hacia los niños. Leonardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En la penumbra del pasillo una sombra se abalanzó. No era un instante cualquiera, era el eco de su peor temor. Sin pensarlo corrió hacia ellos. Un chispazo de luz iluminó el espacio. Algo relucía, algo que no podía ser. Era el mismo objeto que había visto parte de su vida, un viejo marco que contenía su peor error. Su propio rostro en aquella foto que lo vinculaba a cada tragedia. Miró de nuevo hacia el hombre, y pronto comprendió. No solo sabía, sino que era parte de todo. La revelación le golpeó. Este hombre no era un extraño. Era una pieza crucial de su rompecabezas de dolor. Un fragmento que había estado oculto entre las sombras de su vida. Cristina, al ver el horror en su rostro, estalló con verdadera desesperación. «Tú no te diste cuenta de nada. Tú lo sabías. Éramos tres, no solo tú y yo». La tensión se volvió insostenible. Las piezas del rompecabezas, que creía encajar, se desmoronaron en un torrente de revelaciones. Todo, su familia, su sufrimiento, su búsqueda de redención. Se ató a un secreto que nunca imaginó. El aire se volvió pesado y opresivo, mientras un nuevo estruendo resonó. Una explosiva confesión que podría redefinir lo que era ser padre, lo que significaba amar y lo que podría arruinarlo todo. «Esperen», gritó Marina, señalando algo detrás de Cristina, algo que detuvo la respiración en un instante. Todo se detuvo. ¿Qué verdad más se iba a revelar? ¿Qué otro secreto podría yacer oculto? Las sombras se acercaban, y Leonardo supo que lo peor estaba por venir. Marina, con una mezcla de confusión y miedo, miró a Leonardo, buscando respuestas en su rostro. Ese instante, cargado de tensión y de secretos revelados, se sentía como una bomba a punto de estallar. Todo estaba quieto, demasiado quieto, hasta que un grito desgarrador rompió la atmósfera. «¡Mamá!», gritó Alicia, su pequeña voz resonando en el silencio helado. La angustia en su tono paralizó a todos. Sin pensarlo, Leonardo giró la cabeza hacia el pasillo, y al instante un rostro conocido emergió de las sombras. Era Samuel, el hermano de Leonardo, que había estado ausente durante años. En su mano, un objeto brillante reflejaba la luz tenue de la casa. Era un viejo colgante, una cadena de oro que había pertenecido a su madre. Pero lo más perturbador era que en su otra mano sostenía un diario desgastado que había pertenecido a Cristina. «¿Qué haces aquí?», exclamó Leonardo, su corazón latiendo con fuerza. El impacto de ver a su hermano lo hizo temer lo peor. Samuel siempre había sido el rebelde de la familia, y su aparición ahora, en medio de este caos, era un aviso de que algo oscuro se acercaba. «Tienes que escucharme», Samuel gritó, atravesando la puerta con una furia que ardía en sus ojos. «No sabes nada de lo que realmente está pasando». Cristina,
Aún temblando por la revelación, se volvió hacia su hermano, su voz quebrada. ¿Qué quieres decir? Todo está conectado. Lo que pasó con nuestro padre, la muerte de tu hijo, todo. Samuel se apresuró, cada palabra sazonada con desesperación. El aire se volvió pesado, y cada uno de ellos estaba a punto de ser arrastrado por un torrente que temían. Marina sintió cómo su estómago se encogía. Esa revelación golpeó con fuerza su propia lucha. ¿Qué más le había sido ocultado? Su mente, ya plagada de recuerdos dolorosos, se enfrentaba a un nuevo horror. ¡No! No puede ser cierto, dijo Leonardo con la voz apenas audible. Pero en su interior, una sombra de duda comenzaba a crecer, roto por la urgencia de la situación. Samuel, ignorando las súplicas de su hermano, continuó. La verdad es más oscura de lo que crees. Te ocultaron información, Leonardo, no solo sobre el accidente, sino sobre las personas involucradas. Las palabras de su hermano flotaron en el aire como un eco aterrador. Todos estuvieron en silencio, absorbiendo la brutalidad de la revelación. En un giro abrupto, la imagen perfecta de Leonardo comenzaba a desmoronarse. ¿De qué hablar?, preguntó Cristina, pero Samuel la interrumpió. De este diario, de las cartas, están llenas de nombres, fechas y de promesas rotas. Su voz se alzó, visiblemente agitada. Es hora de enfrentar lo que han estado escondiendo. Mientras hablaba, el colgante brilló y algo en su interior pareció despertar. Al examinarlo, Leonardo vio un pequeño símbolo grabado, uno que reconocía. Era el emblema de una antigua familia, su familia. Pero su madre nunca había hablado de ellos, y la conexión lo dejó atónito. Marina, inquieta, dio un paso hacia adelante. ¿Qué relación tienen con todo esto?, preguntó, sintiendo la presión del misterio aplastando sus sentidos. Todo, respondió Samuel, su voz ahora un susurro. Quisieron protegerte, pero eso solo trajo más dolor. Hizo una pausa, mirando fijamente a Leonardo. Estás a punto de perderlo todo si no miras la verdad de frente. El silencio se adueñó de la habitación y por un instante todos sintieron que la tragedia que parecía ser su vida normal estaba a punto de entrar en una nueva dimensión. Las relaciones se tambalearon, las miradas se cruzaron y de repente un grito más resonó, justo cuando la puerta trasera se abría con un crujido. Todos se giraron y al ver a una figura familiar entrar, se congelaron. Era el abuelo de Leonardo, un hombre que había estado en coma durante años, quien ahora caminaba hacia ellos con lucidez y propósito. Sin aliento, apenas podían procesar lo que estaba sucediendo. Un viento frío recorrió la estancia, y, cuando el abuelo habló, su voz tembló con sabiduría. La vida no tiene secretos. Sé. Y ahora, todos están a punto de pagar el precio. La intensidad del momento era palpable. El aire se cortó. ¿Qué otra verdad saldría a la luz? ¿Qué tipo de tormenta se desataría en sus vidas? Las respuestas estaban tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, dejando a todos en un abismo de incertidumbre. La tensión se transformó en un silencio sepulcral cuando el abuelo de Leonardo, una figura a la que todos creían perdida, pronunció esas palabras. La situación se volvió surrealista, como si un pesado telón de humo se hubiera cernido sobre ellos. Los ojos de Cristiano ardían con un enojo contenido, mientras que la aparición de su abuelo despertaba miedos que creían enterrados. «Abuelo», musitó Leonardo, la voz atravesada por una combinación de incredulidad y terror. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero el terror que sentía silenció todo. El abuelo avanzó lentamente, su rostro surcado por líneas de tiempo y sufrimiento. No hay más tiempo que perder. Lo que deben saber cambiará todo. Su voz temblaba, cargada de un dolor que cortaba como un cuchillo. Marina sintió que su pecho se oprimía. Un frío helado se arrastraba por su espina dorsal, como si presintiera que la verdad era una tormenta que ya había comenzado a desatarse. «¿Qué verdad?», preguntó Cristina. Su voz generalmente firme ahora temblaba.
llena de un pánico que podía palparse en el aire. Pero antes de que el abuelo pudiera responder, el sonido de algo crasheó contra el suelo detrás de él. Todos se giraron bruscamente para encontrarse con un cuadro desgastado que se había caído, revelando otro que había estado oculto durante años. Una imagen de un niño abrazando a su madre. El rostro del niño era sorprendentemente familiar. Ese niño era Leonardo. La confusión se hizo palpable. Leonardo dio un paso atrás, incapaz de procesar el horror que le invadía. ¿Qué hacía esa imagen aquí? Mira, dijo el abuelo, apuntando con un temblor lleno de urgencia. Este niño nunca fue solo un recuerdo. Los murmullos se arremolinaban en la habitación. Samuel miraba entre la foto y su hermano con una mezcla de inquietud y asombro. Esa imagen, lo que no saben, lo que yo he tratado de ocultar. El abuelo se detuvo, aventurándose entre sus propias emociones. El niño en la foto es... Pero la frase nunca terminó. De repente, el sonido de un grito desgarrador emergió del pasillo. Era el eco del miedo puro. Alicia, la pequeña, había desaparecido en un instante. ¡No! Leonardo sintió que su aliento se detenía. ¿Qué estaba ocurriendo? Con un impulso primal, corrió hacia el pasillo, su corazón latiendo como un tambor en su pecho, pero el terror lo envolvió. Todos lo siguieron, el aire lleno de pánico. Lo que encontraron lo dejó helado. Alicia no estaba. En su lugar, a 1 metro de distancia, un hombre sombrío estaba de pie, con una mano en la cabeza de la pequeña. Era un rostro que todos conocían, el padre de Cristina. Aquella figura de su pasado, un eco del horror y el dolor. ¿Cómo? Tartamudeó Cristina. El horror se apoderó de ella. ¿Por qué estás aquí? ¡Déjala ir! Pero el hombre no se movía, como si estuviera atrapado en su propia tormenta de locura. Sus ojos desorbitados estaban llenos de un odio que hacía eco de todo lo que había pasado. Quiero que lo sepan, quiero que todos sepan la verdad. De pronto, Leonardo sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. La revelación sonaba como una sentencia. El padre de Cristina levantó algo en su mano, un objeto que relucía en la penumbra, un pequeño colgante familiar. Pero el pánico que sentía era más profundo que cualquier objeto. Siempre supiste quién eras, y ahora es hora de que todos descubran su verdadero origen. Su voz resonaba en la habitación, resonando como un trueno. Un nuevo giro en la historia se desató en ese instante. Las miradas se cruzaron como relámpagos, y el silencio se cernió tras cada palabra. Las verdades ocultas empezaron a amontonar en el aire, la tensión escalando en un mar de emociones reprimidas. La sombra de la historia se cernía sobre ellos, y el reloj marcaba la cuenta atrás de un secreto que siempre había estado en acecho. «¡No!», gritó Marina, pero su voz era un susurro ahogado entre el caos. El miedo llenaba la habitación, como una ola imparable que traía consigo todas sus verdades, y ninguna de ellas era buena. La conexión estaba a punto de revelarse, y como una bomba de tiempo, el pasado estaba listo para explotar. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué secretos se desgastarían al hacerse realidad? ¿Estaban preparados para enfrentar el torbellino que ya había comenzado? La incertidumbre los rodeaba, cada latido de su corazón resonando con preguntas que no podían seguir ignorando. Un nuevo capítulo se escribía en sus vidas, y todos sabían que en ese momento nada volvería a ser lo mismo. La tensión se volvía irrespirable. Cada segundo se sentía como un grillete en el pecho. Los gritos de Alicia resonaban como campanas de alarma, interrumpiendo la atmósfera de terror. El padre de Cristina, de pie ante ellos, sostenía a la pequeña con una mano en su cabeza, mientras su otra mano sujetaba un viejo revólver. «No te atrevas a moverte», gritó, su voz temblando con furia. Los ojos de Cristina se llenaron de terror, mientras el hombre parecía desbordarse con una mezcla de rabia e insoportable dolor. Leonardo no sabía qué pensar. La confusión giraba en su mente como una tormenta desatada. Este hombre había sido un fantasma de su pasado, y ahora estaba aquí frente a su familia,
siendo parte de una pesadilla que nunca pidió. «¿Qué quieres?», preguntó Cristina, su voz quebrándose. La desesperación se sentía en el aire, pesada como un ladrillo. El padre de Cristina inclinó la cabeza, como si buscara una respuesta en lo profundo de su propio tormento. «Quiero que entiendan. Quiero que todos sepan la verdad», vociferó, lanzando la mirada hacia Samuel, quien temblaba de incredulidad. Marina, con su instinto maternal a flor de piel, tomó un paso hacia adelante, pero Leonardo le hizo una seña para que se detuviera. Sabía que cualquier movimiento jugaba a favor del hombre con el arma. Sin embargo, el miedo la sitiaba, visible en su rostro. «Déjala ir», dijo, su voz casi un susurro. Esa súplica parecía salir de lo más profundo de su ser, desgarrada, llena de preocupación. Alicia, aún atrapada entre los dedos del hombre, miró a su madre con ojos grandes e inocentes. «¡Mamá!», gritó una vez más, las lágrimas fluyendo por su pequeño rostro. «¡Basta!», rugió el padre. «Todos saben lo que hiciste, todos, excepto tú». Disparó en una tirada rápida. El sonido del tiro resonó con un estruendo ensordecedor en la habitación. Una niebla de polvo y caos envolvió a todos. Leonardo sintió que el tiempo se detenía, el corazón en su garganta, pero misteriosamente nadie cayó al suelo. Una sombra se interpuso, y el revólver le fue arrancado de la mano al padre de Cristina por una figura que emergía del caos. Era su madre. «Cristina, regresé para salvarte», gritó, interviniendo con un movimiento decisivo. Todo el mundo se detuvo, sus rostros congelados entre la sorpresa y el terror. Leonardo se sintió mareado. ¿Cómo era posible? La idea de que su madre, quien había estado en coma durante años, apareciera ahora era una brutal sacudida de realidad. Pero en medio del pánico había algo más. Con una mirada que traspasaba, la madre de Leonardo no solo miraba al hombre, sino que hablaba con él. «No puedes seguir así. Déjalos ir. No estás solo», dijo con una voz que, aunque temblaba, resonaba con autoridad. El silencio se adueñó de la habitación. Las emociones de la multitud se mezclaron entre el horror y la confusión. «Tú», el padre de Cristina titubeó, su rostro pálido como la muerte, los recuerdos aflorando como agua de un manantial. «¿Eres real?». La madre de Leonardo asintió decidida. «Soy real, pero no puedes continuar con este juego de sombras. Debes enfrentar lo que has escondido». En ese preciso instante, una chispa de luz iluminó la habitación, y los susurros empezaron a hacerse más fuertes. Samuel retrocedió, la mirada llena de incredulidad. Todo en su interior parecía gritar por respuestas. ¿De qué estaba hablando su madre? Con un ápice de valentía, la madre dio un paso más cerca del padre de Cristina, su voz radiando un aura de esperanza. Pero en vez de detenerse, algo se rompió en el aire, un sonido disonante como si todas las conexiones estuvieran destrozándose. De repente, el rostro del hombre se transformó. Una expresión de terror le atravesó. «No, no puede ser», gritó como si fuera un animal herido, antes de caer de rodillas, el peso de la verdad aparente aplastando su ser. Leonardo, mientras tanto, sintió que su pecho se contraía. Si su madre estaba allí, significaba que lo inimaginable era posible. De repente, una verdad más profunda enredada en sus vidas se desplegó como un rompecabezas. Tú eres la razón. Todo esto es tu culpa», el padre de Cristina gritó, y la revelación resonó como un eco desolador por toda la habitación, tronando en sus corazones con la fuerza de un vendaval. Marina empezó a llorar, y las lágrimas se desbordaron también de los ojos de Cristina. La conexión había sido revelada de la manera más devastadora. Todo estaba ligado de alguna manera. Con ese grito desgarrador, una sombra pasó a través de la puerta trasera. Un grito que atravesó el aire, haciendo que todos se giraran nuevamente. Era Alicia, pero no estaba sola. Atrás, en la penumbra del jardín, alguien más emergió, una figura que había permanecido desapercibida todo este tiempo. Era el hijo perdido de Marina,
Leonardo sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. Todos los ojos estaban fijos en el niño, revelando un hilo que unía todo lo que creían perdido. Las verdades entrelazadas, unidas por un destino oscuro. ¿Qué otra clase de horror esperaba oculto en ese laberinto de secretos? La inquietante sensación de que todo lo conocido había sido un engaño comenzó a apoderarse de él, mientras las sombras de su historia se lanzaban de nuevo al frente. Alicia se quedó allí, en medio del salón, rodeada de sombras y caos. El ambiente estaba cargado de tensión, cuando la figura familiar de Samuel se hizo prominente. Pero nadie podía concentrar su atención en él. La atención de todos estuvo fijada en el niño de ojos asombrados que había surgido del jardín, el hijo perdido de Marina. ¿Eres real?, preguntó Marina, avanzando con incredulidad, pero su voz se ahogó en un mar de emociones. El hecho de que su hijo estuviera ahí parecía un bálsamo, pero al mismo tiempo era una espina en la carne de sus recuerdos. Alicia, con lágrimas en los ojos, extendió su mano hacia el niño, como si quisiera confirmarlo. Como si el simple toque pudiera transformar aquella imagen confusa en algo palpable. El niño sonrió, y era una sonrisa de pura inocencia, pero ese gesto hizo que el padre de Cristina tensara la mandíbula con rabia. «¡Aléjate de él!», gritó, punteando el revólver hacia el pequeño. El aire se hizo pesado, como si el tiempo se detuviese. Las respiraciones eran cortas y rápidas, cargadas de terror. Las manos de Marina temblaban, incapaces de creer que su hijo había regresado. Pero ahora, en medio de una tormenta. «Déjalo», gritó Leonardo, su voz resonando en la habitación. Sin pensarlo, un golpe de adrenalina lo empujó hacia adelante, protegiendo a Alicia y al niño. «Déjalo, no tienes por qué hacer esto». Pero el padre de Cristina estaba más allá de la razón. Con el revólver en la mano, sus manos temblaban entre la rabia y el dolor. Era un hombre al borde, y el aire vibraba con violencia contenida. «No entienden», dijo, su voz un grito desgarrador, una mezcla de locura y tristeza. «Él es la razón de todo». Leonardo sintió un nudo en la garganta. Podía sentir que la revelación estaba cerca, al borde de estallar como un globo a punto de romperse. Miró a Cristina, sus ojos reflejaban confusión y miedo. «¿Qué estás diciendo?». La urgencia en su pregunta rompió el silencio. El miedo hacía que las palabras salieran a trompicones. El hombre dejó caer una frase. «Tu hijo es el hijo de Leonardo». El impacto fue como un rayo en el aire. Las palabras resonaron en la habitación y dejaron a todos paralizados. «¿Qué?». El grito de Cristina cortó el aire. «¡Imposible!». La mirada de Leonardo se desvaneció. Era un golpe que no había anticipado. La verdad lo dejó tambaleándose. Miró al niño que había regresado, y el horror se expandió en su pecho. En sus ojos, el reflejo de su propia historia se multiplicaba, y comenzó a entender. Su corazón se aceleró. Un recuerdo, un roce, un susurro del pasado, volviendo como una ola. «¿Qué significa esto?», preguntó, sintiendo cada palabra como una piedra en su garganta. Marina, que apenas podía sostenerse, miró a su hijo. La conexión con él era un hilo fino, aferrándose a su humanidad en ese instante oscuro. El padre de Cristina temblaba, ciñendo el arma con fuerza, como un hombre que se aferra a la última retaza de su cordura. «Es hora de que todos conozcan el verdadero rostro del pasado», dijo, y apretó el gatillo. El eco del disparo resonó brutalmente. Un instante, un chispazo, y todo cambió. Un golpe sordo. Nadie estaba preparado. Nadie había previsto la caída. Aquel balazo no fue dirigido a un cuerpo. Fue un disparo que atravesó años de mentiras, revelando la cruda verdad que nadie se atrevió a despertar. El hombre cayó al suelo, incapaz de sostener su rabia. Pero el verdadero impacto no era el disparo. Era un oscuro secreto que nunca debió salir de la oscuridad. El pequeño, en el horizonte de esa tragedia, temblaba, buscando respuestas. Y en un resplandor de confusión, la pregunta latía. ¿Qué harían con esta revelación que los abrazaba, que lo desnudaba todo? El caos explosionó y la verdad se deslizó entre ellos,
como agua entre los dedos. Nadie sabía lo que vendría, pero todos, de alguna manera, iban a tener que enfrentar lo que había quedado en la penumbra. Las sombras no habían terminado de hablar, y las revelaciones estaban a punto de desatar un nuevo derrumbe. El impacto del disparo retumbó en el aire como el golpe de un relámpago, y el mundo pareció detenerse por un segundo. Todos respiraban en suspenso. Un silencio absoluto se cernía sobre ellos, como si incluso los ecos de la violencia se atrevieran a temer lo que vendría después. Pero entonces, una risa escalofriante y despreciativa. Todos se giraron hacia la figura en el suelo. El padre de Cristina, con el revólver aún en la mano, se estaba riendo. Una risa seca, casi como si la vida se le escapara de a poco. Aquel momento trágico se convirtió en una extraña escena de locura. «¿Creen que todo esto es tan sencillo?», dijo, su voz temblando entre risas y lágrimas. «No saben nada, nada». Su risa resonó en la sala, destrozando la tensión como un cristal quebrándose. Todos lo miraron con horror, incapaces de comprender. Pero el hombre, en medio de su locura, dejó caer la bomba que haría temblar los cimientos de cada uno. El niño no es solo el hijo de Marina, es el hijo de todos. Los ojos de Leonardo se abrieron como platos. Un nudo de pánico se apoderó de su garganta. El rostro de Marina, antes lleno de esperanza, palideció. Su rostro se arrugó en una expresión de incredulidad. «¿Qué?», tartamudeó, como si las palabras se le atascaran en la boca. «Sí, lo sabes». El hombre lo dijo con una cómica tristeza, como si estuviera relatando un chisme inofensivo. «Tuvieron un trato, y todos ellos lo saben. Tú», señaló a Leonardo. «2 días después del accidente estaban ahí. Tú, tu madre y yo». La revelación golpeó como un tsunami. Todos sintieron un frío que calaba hasta los huesos. Aquel niño no solo era el resultado de una tragedia, sino el hilo que unía sus pasados enredados. Cada rincón de esa habitación había sido un cómplice sin saberlo. Marina dio un paso atrás. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «No puede ser», murmuró. Cada palabra se sentía como un puñetazo en el estómago. «Lo dijiste para hacerme daño». El hombre, aún riendo, se incorporó, sosteniendo la pistola como si en ese momento tuviera el poder del universo en sus manos. «¿Y qué más da? Miren a su alrededor. La verdad siempre emerge, y su pequeño secreto no es más que eso, un secreto». El pulso de Leonardo se aceleró. Sentía que su pecho iba a estallar. El niño, con sus ojos inocentes, miraba a todos, buscando respuestas en su confusión. «¿La mafia? ¿Tus amigos?», continuó el padre de Cristina. Todos estaban ahí, en la oscuridad, cuando el fuego estalló. Y tú, Leonardito, has estado tratando de olvidar lo que realmente pasó. ¿Pero quiénes son todos ellos? Leonardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las conexiones se entrelazaban ante sus ojos, revelando una red de engaños y traiciones que nunca había imaginado. Todo lo que creía saber sobre su vida se desnudaba. Un laberinto de dolor, ambiciones y mentiras, ahora totalmente expuesto. En medio de la confusión, Cristina gritó, su voz llena de desesperación. «No», gritó. «No, no es cierto». Y justo cuando su padre intentó seguir, algo inesperado ocurrió. Un golpe en la puerta, estruendoso y feroz, como el retumbo del destino reclamando su justicia. La puerta se abrió de golpe, y se presentó una figura familiar, una sombra del pasado que nadie esperaba ver. Rafael, el hermano perdido de Leonardo. «Ya basta», gritó Rafael, y en sus ojos había el fuego de quien venía decidido a terminar con la locura. Todos se giraron hacia él, pero la habitación se llenó de otra vez con el caos. Rafael llevaba una máscara de dolor, igual que todos los demás. Como un tsunami de revelaciones, se desató una tormenta de emociones. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué ocultan las sombras del pasado que aún albergaban secretos devastadores? La atmósfera se tornó espesa, llena de promesas de más dolor y más verdades. Leonardo sintió cómo su mundo se desbordaba, dejándolos a todos remando en un mar de horror.
Cada respiración pesada, cada mirada llena de confusión, les recordaba que las sombras nunca se desvanecen por completo. La tormenta estaba lejos de terminar. La tensión era palpable en el aire, un hormigueo que subía por la espalda de todos. Rafael, de pie con determinación, miraba al padre de Cristina, quien aún se reía de manera frenética. Las revelaciones ardían en medio de la sala. Las miradas se cruzaban, pero nadie sabía qué esperar. Era un momento surrealista, donde la realidad se tornaba más extraña con cada frase. «¿Quién te crees?», gritó Cristina, su voz quebrándose con la angustia. Las lágrimas resbalaban por su mejilla, dejando una estela de dolor en su rostro. «Déjame ver a mi hija». Justo entonces, como si la sala hubiera sido sacudida por un seísmo emocional, el padre de Cristina levantó el revólver de nuevo. Sus ojos frenéticos reflejaban una locura intensa. «No puedo dejar que se repita la historia», gritó, apuntando en dirección a Rafael y luego a la habitación en general. Fue un momento de pura confusión. El aire se volvió irrespirable, todos contuvieron la respiración, y una sensación de fatalidad llenó cada rincón. Leonardo, el miedo queriendo desbordarse de su pecho, se interpuso, gritando: «¡No dispares!», pero la frase resonó en vano. El padre de Cristina no escuchaba. La locura lo envolvía como una niebla pesada. En un intento desesperado de salvar a todos, Rafael dio un paso adelante, pero entonces ocurrió lo inesperado. La figura de un hombre apareció detrás de él, un hombre que todos creían muerto. Era Alejandro, el hermano mayor de Leonardo. Un grito ahogado brotó de la garganta de Leonardo. Alejandro había desaparecido años atrás, y su regreso era exactamente lo que nadie esperaba. «Suéltala», dijo Alejandro con una voz serena, pero llena de un potente subtexto. La reacción fue instantánea. El padre de Cristina giró la mirada hacia él, confundido. En ese instante, una sombra profunda se cernió sobre su rostro. «Tú», murmuró. «Pensé que...». Fue una pausa tensa, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. El revólver bajó un poco. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos se dirigieron hacia Alejandro, quien con su sola presencia había cambiado la dirección de la tormenta. «No hay que seguir con esto», continuó Alejandro, su voz era firme. «Siempre supe que algo así volaría en pedazos». Lo que pasó a continuación fue un giro tan dramático que nadie pudo anticiparlo. Sin previo aviso, el padre de Cristina empezó a retroceder, atravesando la sala, con el arma ahora apuntando hacia sí mismo. «No, no, no», gritó, la desesperación transformando su risa en un llanto desgarrador. «He de pagar por lo que hice». El revólver se disparó. Un sonido ensordecedor atravesó la habitación, y por un momento el tiempo se detuvo. La realidad se desmoronó. Leonardo sintió un nudo en el estómago, y un frío helado lo recorrió. Las miradas se fijaron en el padre, que ahora yacía en el suelo, respirando entrecortadamente, su vida deslizándose entre sus dedos como arena. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Cristina se transformó en un maremoto de dolor y confusión. Las palabras se atascaban en su garganta mientras observaba cómo todo lo que había intentado aferrarse se desvanecía en un instante. Alejandro avanzó con cautela, la incredulidad grabada en su expresión. Entonces comenzó a pedir ayuda a gritos, pero nadie podía pensar con claridad. La habitación, que antes temía por su vida, ahora estaba atrapada en la parálisis del horror. «Cálmense», dijo Marina, que tenía la mano en el rancho del pequeño. Eran sus instintos maternales los que la sostenían en ese momento. «Alicia necesita calma». Pero había algo en el aire. Una verdad invisible que se habría revelado. Todo había comenzado como una historia de amor trágica. Ahora ya no sabía si podría haber amor en medio de tantas sombras. Y en el caos, cuando todo parece salir a la superficie, un sonido completamente inesperado. El timbre de la puerta volvió a sonar. Sonaba más urgente esta vez, como si alguien estuviera llamando desde la otra lado, gritando en silencio. Leonardo y todos los demás se miraron con perplejidad.
¿Quién más podía llegar en ese momento oscuro y enredado? Muerto de miedo, pero también lleno de una extraña curiosidad, Leonardo se acercó a la puerta. Más allá, una sombra familiar parecía deslizarse. Otro secreto se acercaba, uno que cambiaría el curso de la historia de nuevo. ¿Qué otro horror estaba tocando a su puerta? ¿Y qué verdad nueva podría sacudir las ya vulnerables almas de aquellos en la habitación? Las respuestas estaban ahí, esperando e insaciables, dispuestas a transformarlo todo una vez más. El grito del padre de Cristina resonó en la habitación como un eco desgarrador. Su mano temblorosa sostenía todavía el revólver, pero Alejandro, con una mirada decidida, se interpuso entre él y el niño, la luz de la esperanza brillando tenuemente en sus ojos. «¡No más!», gritó Alejandro, elevando su voz para cruzar el umbral del caos. La tensión crecía, como una cuerda lista para romperse. Nadie se atrevía a respirar. Cada latido parecía contar el tiempo que les quedaba. Cristina, aún paralizada por el horror, avanzó un paso, su corazón latiendo desbocado. «Alicia», gimió, buscando a su hija, quien con gran esfuerzo se mantenía al borde de la oscuridad. La niña, abrazada a sus rodillas, la miraba con ojos de inocencia. Esa imagen fue como un puñal en el corazón de todos. El padre, perdido en su locura, disminuyó el grito. «No puedo dejar que el pasado se repita». Su voz se quebraba mientras las lágrimas surcaban su rostro. Rafael, desde el fondo, se atrevió a dar un paso hacia adelante, el ambiente cargado de una mezcla de amenazas y súplicas. «¿Qué solución crees que hay en esto? Muere y dejas más vidas destruidas». Su voz resonaba como un trueno, rebotando en el corazón de todos. Y como si el tiempo estuviera en suspenso, la figura de la madre de Leonardo emergió en el caos. «Cristina», gritó. Su mirada era un faro en medio de la tormenta. Venía arrastrando la fuerza de su regreso como un tsunami de amor. «Mamá», se deslizó suavemente por los labios de Alicia. Su mirada se iluminó. La figura materna siempre tendría ese poder. «Sabes que lo que haces está mal. Te lo dije desde el principio. Así solo repones el veneno». La madre de Leonardo se acercó, la cercanía curativa llenando el salón de calidez. De repente, un crujido como si el mundo se partiera hizo que todos se giraran. La luz de la luna se colaba por la ventana, proyectando sombras inalcanzables. Pero fue un instante. El padre de Cristina, en un movimiento desesperado, levantó el revólver nuevamente. El miedo y la locura teñían su mirada. «Detente», gritó Alejandro, y la desesperación en su voz fue el catalizador que encendió la chispa de la valentía. Con un salto, él se abalanzó, desarmándole el revólver de las manos. Las balas se esparcieron por el suelo como pequeños fragmentos de dolor, mientras el hombre se desmoronaba. Con el eco del disparo resonando en el aire, la sala se llenó de un silencio sepulcral. Nadie se movía, atrapados en el espejismo de la tragedia. Cristina, temblando, se dirigió hacia su padre, que yacía en el suelo, el horror desdibujado en su respiración. «Déjame ayudarlo». Cayó de rodillas, su voz un susurro roto. El peso de todos los secretos caía sobre ella, cada lágrima un grito en silencio. Leonardo, sintiendo que sus propios nudos se deshicieron, se acercó a Marina y al niño, sus corazones saliéndose de control. Se sintió como si por fin una luz iluminara la oscuridad que los había envuelto. «Todo va a estar bien», prometió, a pesar del caos a su alrededor. Con cada paso, vislumbró la posibilidad de reconstrucción. Las lágrimas de todos en la habitación se convirtieron en un pacto no verbal. La verdad era un camino doloroso pero necesario. Las sombras que acechaban podían ser superadas con amor. Y en un instante de claridad, Rafael pronunció: «La sangre no define a una familia. Es el amor, la comprensión». El padre de Cristina, en un último estertor de vida, miró a su hija y vio no solo su dolor, sino la lucha. «Lo siento», susurró, desprendiéndose del dolor que lo había mantenido cautivo. La escena se tornó en un mosaico de emociones. Todos los personajes, desde los más oscuros hasta los más brillantes,
se estaban enredando en la búsqueda de redención. En el crisol de su historia compartida, comenzaron a emerger sus verdades, muchas de ellas dolorosas, pero también había un futuro por delante, donde compartirían no solo lágrimas, sino también risas, esperanzas y sueños. Mientras el eco del dolor comenzaba a desdibujarse, una profunda conexión emergió de las cenizas del sufrimiento. La risa de Alicia llenó el aire, resaltando la luz al final del túnel. Era un paso hacia lo desconocido, un futuro incierto. Pero estaban juntos, listos para enfrentarlo. Y así un nuevo capítulo comenzaba. Mientras la cámara se alejaba de la escena, con los rostros llenos de lágrimas y esperanza, una voz resonó en el aire. No puedes ser parte de esta historia sin estar al tanto de lo que viene. Únete a nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.